precisamente con la teoría de los derechos humanos, que señala que los derechos humanos son iguales, son generales, no hay una jerarquía de derechos humanos, es decir, no es más importante el derecho a la vida frente al derecho a la salud, frente al derecho a la libertad religiosa, frente al derecho, no sé, a las garantías judiciales, etc. Eso era a lo que me refería, como una crítica precisamente a esta cuestión de los factores determinantes para verificar los pesos de los principios. Que el principio necesariamente tiene un valor, pero no existe jerárquicamente ni en la Constitución el tema de una jerarquía axiológica, es decir, qué vale más o qué vale menos. Bueno, si bien es cierto que no existe una jerarquía, que son generales, pero aquí, si no mal recuerdo, aquí en un diploma que tuvimos de Derechos Humanos, se nos explicó que hay veces es necesario afectar un derecho humano en la ponderación. Un momento. El problema es que sí hay afectaciones, sí hay conflictos entre los derechos, pero el planteamiento no es ese. El planteamiento es que los derechos humanos tienen el mismo valor, no vale uno más que otro, en términos abstractos. Cuando evidentemente hay un conflicto como el que estamos viendo, bueno, aquí, en este caso concreto, ¿qué se dijo? Pues que efectivamente la vida pesó más aquí que otro derecho, pero en el caso concreto. En abstracto, el peso de los valores es lo que se comenta aquí, que ese peso que tienen los principios en la ley de ponderación, no existe un criterio objetivo para determinarlos in abstracto, sin caso concreto. En términos generales, ¿cómo podemos afirmar que el derecho a la salud vale más que el derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vamos a decir este vale más que este? Es que uno se extingue y otro no. ¿Perdón? Es que uno se extingue y el otro no. El culto puede cambiar cuando usted quiera, y salud y muerte pues ya no puede cambiar, ya se murió. No, pero el punto no es qué es lo que pueda cambiar o no, sino el valor salud, y el valor libre desarrollo de la personalidad, como valores enfrentados, sin casos. O sea, tiene ¿qué valor, qué vale más, la vida o la salud? Bueno, y un momento, también hay otra cuestión, y eso ya se resolvió. La vida o el libre desarrollo de la personalidad, o concretamente la libertad de decisión de la mujer. La Corte dijo que no en el tema del aborto. En el caso concreto, lo que se está planteando aquí es que el peso como tal, en abstracto, de los principios o de los valores, no podemos señalar que un valor vale más que otro. No podemos afirmar que la vida vale más que la salud, que el libre desarrollo, que las garantías judiciales, etc. Porque ambos son derechos fundamentales, valores y principios que están en la cúspide. No tenemos una jerarquización de valores. Voy acá primero. Mire, yo doy opinión en este aspecto. Para que exista el 2, tenemos que pasar por el 1, ¿sí? Que es primero la vida, ¿sí? Del momento de la existencia del ser humano se van creando todos sus demás derechos, ¿sí? Primero el derecho a la vida, primero ya nace, ¿sí? Que sea viable, ya empiezan sus derechos como niño
bueno, para no entrar en discusión en el tema general, la vida, ¿sí? Tiene que existir primero algo para que sea punto de creación, ¿sí? Por ejemplo, si vive, ya cuando va creciendo, obviamente va obteniendo sus demás derechos, ¿sí? Jerárquicamente. ¿Por qué? Porque están los padres cuidando al niño, ¿sí? El niño no se vale por sí mismo. También recuerden una cosa, en la filosofía se ha estudiado horrores el tema de los valores, la axiología. Y en la actualidad se ha afirmado, el problema de los valores es su falta de objetividad. Lo que vale para uno no necesariamente vale para otro. Cuidado con eso. No podemos afirmar, ¿existen valores objetivos? No sé. Hay posiciones que dicen que sí, hay posiciones que dicen todo valor es subjetivo, es relativo, etc. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas cosas. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, al ser derechos humanos y por lo tanto contener valores, también no pueden desconocer esas situaciones. Nosotros le damos un valor a esos derechos fundamentales, en principio en materia jurídica, porque están en la Constitución y en los tratados internacionales y bla, bla, bla. Sí. Yo creo que por mucho tiempo así se pensó y así nos crearon a los abogados, entonces decían que éramos cuadrados. La verdad, pues yo no lo digo, se ha dicho por muchas veces como a los contadores, ¿no? Entonces vamos a decir que no es cierto. El derecho, y es una, pues a lo mejor decide eso la Corte, yo creo que decide España. Dice, hay una tendencia de que si el derecho debe de guardar moralidad o valor o seguir a un cierto sentido político de cierto partido o de cierta sociedad cuadrada, o cuando en la realidad la mayoría de la gente no está de acuerdo. El derecho es creación para resolver problemas a los seres humanos. O sea, realmente la decisión de la vida o la decisión de una mujer de ser madre se va a justificar con el derecho a la vida o no. Yo ahí, cuando en la realidad hay miles de mujeres que mueren por eso, y al fin y al cabo es una situación muy personal de la mujer o de la pareja. Yo no voy a entrar en valores de juego de niños ni nada, porque eso está realmente, cada quien debe de decidir su vida. Y el problema es, atendiendo a la regla, ¿quién me dice que la ponderación es la adecuada? Eso es lo que allí yo no estoy de acuerdo, porque a mí me parece siempre, yo digo, es mi creencia, y mi creencia es más importante que hasta mi propia vida, ¿sí? Yo allí creo que el problema es, las fórmulas sirven en materia, o la aritmética sirve en materia real de la sociedad. Yo dudo mucho eso. Yo creo que aquí hay que entrar a un conflicto que hay de interés jurídico, entre no es un derecho fundamental o no fundamental, entre una situación real de caso concreto, ¿sí? Para mí, podría decir, vas a castigar a alguien cuando la misma niña no quería recibirla porque a lo mejor para ella era peor, o peor, no he dicho peor, que su vida misma. Bueno, peor, ¿no? Perdón, ¿no? Pero yo en eso no creo mucho en ese tipo de cosas. Ahora, es un maestro de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Un delito puede ser delito, no puede ser delito, de acuerdo con mi impresión. De acuerdo a la apreciación del propio juez de los hechos, ¿no? Creo que por ahí... Digo, el problema que se tiene en muchas ocasiones es que tener cuidado con las afirmaciones. Por allá pasa. Adelante. La primera fila. Bueno, en el campo del derecho penal se nos ha enseñado por todos los autores, y por ahí todavía muchos defienden alguna postura de que hay la clasificación de los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Y ponen en primer rango la vida,
y luego la salud, y luego la libertad, y bla, bla, bla. Por ejemplo, Y- haz un alto ahí. En el Código Penal sí se creía, como dices, que había una cierta jerarquización de valores. Incluso hubo estudios, ¿en qué sentido? En la medida en que una sociedad tiene penas más severas frente a ciertos delitos, eso, decían, implica que a esa sociedad le interesa más determinados valores, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ¿qué penalidad atiende al homicidio? 30 años, pero bueno, ahorita quería regresar por decir como antecedente histórico que tenemos aquí en el estado de Guanajuato, cuando se castigaba el robo de ganado hasta superior al homicidio. Y todavía ahorita estamos en Jalisco, que lo tenemos aquí como colindante, pero ahí muy atinadamente los jueces empezaron a desatender eso porque aplicaron, de acuerdo al principio de Carrara, que cuando ven que una ley por legisladores es injusta, deben desatenderla, y siguieron la posición de Carrara, que él lo dice, y empezaron a evadir el tema porque dijeron, bueno, pues ¿qué entiendes por robo de ganado? Que es un acto y que se andan por allá en la soledad o en la oscuridad o alejados, y por ahí, bueno, ese tema yo lo discutí con un licenciado que quiero decir, pero no, pues me reservo el nombre porque tuve una discusión cuando a lo mejor estaba un poquito más verde, porque apenas llevaba mis primeros años de la licenciatura, y todos los compañeros se volcaron contra de mí y le dieron la razón al licenciado cuando yo defendía la postura de que depende precisamente la situación de la influencia política para que un bien jurídico tutelado se ponga con más penalidad, y no en base a la clasificación que tenemos, que un bien jurídico vale más que otro. Pero ahorita sí, yéndome lo voy a citar en su libro de Dignidad y Derechos Humanos de Elias Beierstein y de Antonio Newman, atinadamente dicen ese ejemplo que usted lo comentó, y yo comparto la opinión con ellos, y aquí las mujeres me van a dar la razón. En un caso que presentan, que es más importante si la vida o la libertad psicológica de la persona. Si a una mujer la violan y viene ahí el feto producto de esa violación, dice muy atinadamente estos autores que cómo van a estar amamantando a ese niño producto de una violación y viéndole siempre la cara del violador. Entonces ese derecho relativo o bien jurídico relativo para la mujer es más importante su libertad psicológica que la vida de ese niño producto de una violación. Ante ahí, como decía el compañero Alan, ¿dónde vamos a sopesar? Y cerrando mi comentario, ahorita en Jalisco es más penado el robo de ganado que las lesiones calificadas. Y bueno, con eso... Y bueno, si vamos al feminicidio aquí en Guanajuato, porque claro, Márquez es muy amigo de las amigas, y yo soy de Ricky Martin, como ustedes saben. Hay una gran contradicción del caso que se analiza. Hay una gran contradicción que usted analiza y pondera el derecho de los derechos de lo religioso con sus padres, con hasta la vida de sus hijos, y se manifiesta, bueno, que supuestamente la corte pues dice que no hay jerarquías, pero hay la gran contradicción porque al final en esa ponderación sí utilizan la jerarquía. Entonces es una gran mentira, una gran falacia. Digo, porque al final, este es el caso que está planteando, ¿verdad? Entonces, nada más la dan vuelta, pero dicen que no, pero sí. ¿Es correcto? Digo, de ahí mismo, de ahí de la línea, pues, y eso lo podemos ver en cada uno de los casos, y en otros casos, es por ejemplo también en el caso del aborto y el feto, pues, claro, que inclusive en la
¿cómo se llama? La Convención Americana, está el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, ya no hay seguridad jurídica. Realmente, ¿qué pasó? La Suprema Corte está rebasando, es la Corte, porque cuando tú dijiste que es la Corte, digo, no porque la Corte es la verdad, se puede equivocar y se ha equivocado y se va a equivocar porque son seres humanos que están ahí como igual, nada más que algunos con buen pago y otros no. Esa es la gran diferencia. Precisamente el señalamiento que dice el abogado fue muy importante porque es una de las críticas frontales que se hizo a la Corte en el tema del aborto. ¿Cómo, nos preguntamos, cómo elude nuestra Suprema Corte un tema frontal que está contenido en la Convención en el artículo 4, donde la vida, según la Convención, está protegida desde la concepción? Entonces, al permitir esto, la pregunta es, entonces la Corte en la resolución violó el artículo 4 de la Convención. ¿Por qué? Porque simplemente para ese caso y desde su perspectiva valía más la decisión, o sea, la libertad de decisión de la mujer, incluso frente a la vida, ¿no? La vida del no concebido. Precisamente con este método se rompen principios como el que comentamos, porque se van estableciendo de manera expresa a través de resoluciones pues una jerarquización de valores en una sociedad determinada a través del caso concreto. Yo creo que gracias. Maestro, lo que yo puedo captar en estos momentos es la ambigüedad y lo contradictorio que es la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Inclusive se mete a invadir esferas que no le corresponden en muchas ocasiones, pero también se meten a contradecir el aspecto de lo que es el sentido común y la lógica. Si no hay vida, no hay ningún derecho que hacer valer. Yo creo que la vida es lo preeminente, y si hay su jerarquización, como decía López Portillo, si son iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Por ejemplo, la clásica justicia aristotélica, cuestionada igual en el marco de los derechos humanos. ¿Qué dice esa justicia? Igual a los iguales. Digo, en este marco de derechos humanos podemos hablar de desiguales. O sea, no podemos hablar de desigualdad. No, existe. Si están hablando, podemos hablar de grupos vulnerables, desprotegidos, pero no podemos establecer una justicia equiparada para desiguales, porque el principio es todos somos iguales, no debe haber desiguales. La Corte ha reconocido en varias tesis, sobre todo en materia fiscal, ha reconocido esa desigualdad económica. Entonces, para los desiguales económicamente hablando, existen unas determinadas reglas de derecho, y para los iguales económicamente otras, que resulta dentro del marco de los derechos humanos, insisto, un poco contradictorio. Un total contradictorio, ¿no? O sea, porque, insisto, o sea, si queremos justificar esa igualdad, sería la única forma de justificarla, ¿no? O sea, porque yo creo que sí hay jerarquización en los derechos humanos. Y como primer derecho, ¿sí? Lo grave sería de la jerarquización es que imagínense, vamos a lo mejor a coincidir todos en que existe como primer, en la cúspide de nuestra jerarquía o nuestra escala, el derecho a la vida.
prácticamente pudiéramos coincidir todos en eso. Yo lo dudo. Pero, ¿y después? ¿Cuál es el de abajo? Ese sí es el problema. ¿Y el tercero cuál sería? ¿Qué vas a comentar algo? Sí, claro. Doctor, bueno, si bien es cierto, aquí incluso el licenciado Alan hacía un comentario en función de ellos. La ponderación es a la luz de la Suprema Corte de Justicia y de los ministros, pero yo les preguntaría lo siguiente: si hacen una ponderación en relación a la cuestión de derechos, si es el derecho a la vida, a la libertad de culto, ¿cómo ellos determinan y en qué orden determinan qué es lo que es más importante en el caso en particular? No estamos hablando de una cuestión de una analogía. Y prueba de ello es de que si lo vemos, por ejemplo, en el caso islámico, para ellos el ofrendar la vida es un derecho y está por encima la cuestión o la libertad de culto que el derecho a la vida. Entonces, finalmente, aquí podemos decir, y tal como lo decía la licenciada, si no tienes lo principal, no tienes lo secundario. Si no tienes la vida, no tienes los otros derechos. Momento, pero ¿quién te dice o quién nos dice a nosotros que bajo la creencia que podamos tener todos y cada uno de nosotros, lo más importante que si para nosotros es la vida, posiblemente para esa persona no lo es? Es correcto. Ese es el gran conflicto. Y hablando de la vida, hay quienes sostienen que la vida en realidad no es un derecho. No existe un derecho a la vida, por lo que acaban de señalar ustedes mismos. La vida es el elemento de preexistencia necesario, indispensable para predicar cualquier otro derecho. Es un estado, necesitas estar vivo para tener derechos. De ahí que la vida en sí misma, sostienen algunos, no sea un derecho. Es un requisito, no podemos hablar de los derechos de los muertos. Requisito que esté la entidad viva para tener derechos. Y para cerrar, irnos a un pequeño receso. Es correcto. Las premisas que fundamentan la graduación en casos difíciles son extremadamente inciertas. Es decir, aquí en el ejemplo, el problema de la argumentación jurídica, que se traduce en un problema de interpretación, es este: ¿de dónde obtienes tus premisas mayores? ¿Cuál es el procedimiento que seguiste para obtener tus premisas mayores? La premisa mayor pues, es la norma de derecho. Margen amplio al intérprete cuando existen dudas sobre si un caso es fácil o difícil en cuanto a la graduación de afectación de principios. ¿Cómo, quién, bajo qué condición? Dificultad para fijar el peso abstracto y la seguridad, de las premisas relevantes. Existe una subjetividad enorme del intérprete, es decir, de quien resuelve el caso. Dificultad para determinar la certeza de las premisas empíricas relativas a la afectación de los principios. Estas son algunas de las críticas que se han hecho a la ponderación como método. Hay quienes se confunden mucho esto porque hay quienes sostienen que este es el único método para resolver casos difíciles. Pues efectivamente no es verdad. Es uno de tantos métodos que existen para resolver este tipo de casos. Aquí tendríamos otro caso de libertad de expresión, pero si quieren nos tomamos un breve receso para iniciar con el tema de redacción de sentencias.